Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. ¿Qué nos dice Proverbios 23:13? Amén. No rehúses corregir al niño, porque si lo corriges con vara, no va a morir, dice, ¿verdad? No te niegues, dice, a corregirlo con vara. No tengas miedo de corregirlo con vara. No tengas temor de corregirlo con vara, porque no va a morir. Obviamente, entonces, para eso hay parámetros de cómo nosotros debemos dar con vara a nuestros hijos. Esos parámetros son: el sexto consejo: nunca golpees a tus hijos con tus manos. Miren, este es uno de los consejos más importantes. Nunca golpees a tus hijos con tus manos. Utiliza la vara. Búscame un versículo bíblico donde Dios diga que golpees a tus hijos con tus manos. No hay ninguno. Hay muchos consejos de Dios, pero todos ellos son con vara. Y la vara puede ser una correa, una varita, o sea, algo que les cause dolor, ¿no? Pero ese es el instrumento. Pero cuando usas la mano, o un padre a un hijo joven dándole una bofetada, que fue feo ver en la iglesia, en una de las iglesias que fui, ver a un padre darle una bofetada al hijo, y el hijo ya tenía, me parece que tenía unos 20 años. Me enteré después que en una oportunidad el hijo le devolvió, y se agarraron a puñetes los dos, el padre y el hijo. El padre, en el afán de querer corregir a su hijo, comete un error, el error de usar sus manos. Y cuando tus hijos son pequeños puede que se aguanten, pero cuando sean grandes ya no se van a aguantar. Y eso va a causar resentimiento en el corazón de ellos. Eso va a causar ira, eso va a causar enojo. Y la rebeldía va a ser el producto de eso. Amén. Nunca corrijas a tus hijos con tu cuerpo. Nunca. La palabra de Dios no te manda a hacer eso. Por eso dice, con vara. Proverbios 23:19, usa la vara. Proverbios 19, usa la vara. Proverbios 13, usa la vara. Pero ellos deben saber desde pequeñitos que hay algo que se llama vara, y que cuando se porten mal, tú vas a sacar esa vara y les vas a dar. ¿Sí? Mi nena sabe que yo tengo la correa ahí colgada. Y cuando ella no quiere comer, Daniela, y no, me levanto y voy caminando, y mientras yo voy caminando, ella ya se arrepiente. Ya sabe que voy a traer la vara. Y empieza a comer. Y no, papá, no traigas la correa, dice, no traigas la correa. Pero ¿a quién le tienen miedo? ¿A mí o a la correa? A la correa. A mí no me tiene miedo. ¿Te das cuenta? Pero si tú usas tus manos y les das, ¿a quién va a tener miedo? Es a ti. A ti. Y el rencor, la ira va a ser en contra de ti. No hay cosa más triste que ver a los hijos y a los padres pelear como si fueran desconocidos, ¿no? Caerse a golpes. No hay cosa más triste que ver eso. Porque eso es señal de que no hay ni un grado de respeto. No hay ningún grado de consideración, y ya no ven como padres, sino lo ven como una persona común y corriente. La corrección, séptimo consejo, 7. La corrección de la vara tiene que ser moderada y tiene que ser en la nalga del niño. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Proverbios 29:15, que tú no vas a coger y vas a dar por donde caiga. No debe ser así. Cable de la plancha y dale por donde caiga hasta que le pasen las iras. No puede ser ese tipo de corrección. Después los hijos quedan lacerados, lacrados, y eso va a ser un recordatorio siempre de que su padre o su madre, en un momento de desenfreno, de ira, le cogió y le dio por donde caiga. ¿No? Le rompen la cabeza, un montón de cosas. Entonces, ¿qué te motiva a hacer ese tipo de corrección? La ira. Pero no te motiva la necesidad de corregir su conducta. Amén. Es nada más hasta que se te pase. Entonces, ¿eso qué nos enseña a nosotros? Que cuando tú estés así, lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte, ¿sí? Pensar bien, tomar la vara, ir y decirle por qué le vas a dar, darle en la nalga con la vara y explicarle que si vuelve a hacer lo mismo, otra vez le va a pasar eso, ¿sí? Y si ya no quiere que le pase eso, entonces tiene que portarse bien. Por eso es desde niños, mis hermanos, desde niños.
Desde niños. No es donde caiga, ¿no? Y si hemos cometido ese error, o si han cometido ese error, mis hermanos, hay que cambiar eso. Hay que cambiar. No puede ser la corrección. Y hasta cansarte, dices, hasta cansarme, y dale. No, eso causa resentimiento, nuevamente, eso causa resentimiento en el corazón de los hijos. Tiene que ser moderada. O sea, te voy a dar 3 o te voy a dar 4, pero te van a doler, pero tienes que entender lo que estás haciendo mal. ¿Sí? Hasta que entiendas. Y si hay que volver otro día a hacer lo mismo, bueno, se vuelve si es que reincide de nuevo. Pero no es hasta cansarse, mis hermanos. No, ahí no hay corrección. Ahí no hay corrección. El octavo consejo. Escuchen, tú tienes que diferenciar entre lo que es un descuido, ¿sí? Cuando tú vas a castigar a tu hijo con vara, tú tienes que diferenciar lo que es un descuido propio de su edad a lo que es un desafío a tu autoridad de padre. Tú tienes que saber diferenciar. A ver, si mi hijo, yo le compro algo le compro y él lo lleva a la escuela y por cosas de su edad él dejó ahí un momento porque él no entiende que hay gente que puede robarse y llevarse eso. Y regresa a la casa sin eso. ¿Qué haces tú como padre? Coges la correa y dale. ¿Hasta qué? Hasta que aprenda a cuidar las cosas. Dicen, no, pero tú tienes que entender que hay cosas propias de la edad. Y los niños de por sí no saben qué grado de maldad hay en otras personas que pueden aprovecharse de ellos. Entonces, ese tipo de corrección no amerita golpes, amerita consejo, enseñanza. Amerita que tú te sientes y le digas, mira, si tú dejas así, esto va a pasar esto. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros cometemos el error de darle por todo. Por todo, y por todo tiene que aguantar. Y eso no es así. Porque cuando es un descuido propio de su edad, tú tienes que enseñarle para que sea más cuidadoso. Pero cuando es un reto a tu autoridad, cuando tú le dices, no hagas eso, y eso hace a propósito, eso sí amerita la vara. Eso amerita porque estás retando a tu autoridad como padre y no te está haciendo caso. Si tú le dices, no, y él dice, sí, yo quiero, ¿qué tú tienes que hacer? Ya no entiende por palabras, hay que recurrir al dolor, ¿verdad? Al dolor, y es la vara, para que entienda. Se dan cuenta, no es lo mismo, ¿no? Descuido por cosas de la edad a lo que es rebeldía. Son dos cosas diferentes. Entonces tú tienes que diferenciar entre esas dos cosas y tienes que saber cuándo aplicas consejo y cuándo aplicas vara. Amén. Tenemos que saber, porque no todo es vara, no todo tiene que ser a golpes. Mire, veo padres que le dicen al hijo, hijo, no te voy a dar permiso para que te vayas de fiesta. Y el hijo dice, a mí qué me importa, coge y se va. Y no hace eso una vez, sino lo hace repetidas veces. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Solo consejo? No, ya no entiende a las palabras, entonces va a hacer caso a la vara. Pero por eso, desde niños. Porque si tú no haces tu trabajo cuando son niños, ya cuando sean grandes se van a ir a rebelar. Y por último van a decir, me voy de la casa. Qué triste ver, mis hermanos, casos. Tuvimos el caso de una familia donde la chica se dedicó al alcohol, se dedicó a las amigas. Y cada vez que llegaba borracha, la mamá le cogía y le daba con las manos, a golpes, le jalaba del pelo, le daba con el palo, con lo que encuentre. Y de pronto la chica encontró un trabajo. Miren ustedes, la chica encuentra un trabajo y la mamá le permite que se salga de estudiar y se vaya a trabajar. Tú puedes dejar que tu hijo trabaje mientras estudie, si es que hay necesidad, y si no hay la necesidad, que estudie. Pero si tú cometes el gran error de dejarle trabajar y que no estudie, que descuide sus estudios, ¿sabes qué va a pasar? Esta chica se cansó y dijo, usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo ya tengo mi dinero, tengo mi trabajo, nos vemos, me voy de la casa. Y se fue de la casa. Porque no es solo el golpe, es lo que yo quiero que entiendan, es la corrección, y la corrección involucra consejo, involucra amistad, involucra tiempo, involucra escuchar, involucra cosas que tenemos que hacer desde mucho más antes para que después, cuando demos el golpe, ellos no se rebelen,
Si ellos lo hacen con amor y aportan a la casa, gloria a Dios. Pero nunca le hagas sentir que es su responsabilidad ni su carga. ¿Amén? Porque eso les va a dar otra perspectiva de la vida. Y ellos van a pensar que están en capacidad de poder independizarse y hacer su propia vida, cuando todavía no lo están. Cuando tienen cosas que hacer, cosas con las que tienen que ser responsables, como sus estudios, por ejemplo. El consejo muy sabio de una madre que el hijo perdió el semestre y se fue a estudiar, y el consejo muy sabio de la madre al ver que su hijo ya estaba queriendo independizarse, pero ni siquiera estudió ni primer semestre, sino que ya quería independizarse y hacer lo que él quería, fue conversar con el dueño del trabajo y hacer que le despidan al hijo y explicarle al hijo que él tenía primero que estudiar. Y el muchacho está estudiando, no está trabajando, la madre le sostiene, gracias a Dios, pero el muchacho tiene que hacer lo que tiene que hacer, no otras cosas. Pero si hay necesidad pueden trabajar, pero que no dejen de estudiar, ¿no? Que no dejen de estudiar, o sea, que ellos entiendan cuál es su prioridad, la prioridad de ellos, qué es lo que les va a servir, qué es lo que les va a ayudar. Consejo número 9. Una vez que ya haya habido la corrección, miren, escuchen, una vez que ya hayas corregido la conducta de tu hijo, inmediatamente tiene que haber el perdón y la reconciliación. Cuando tú ya corriges a tu hijo, cuando tú ya le das con vara, tú no lo dejas ahí, te vas. Tú ya miras que él cambió su actitud, tú ya miras que él está arrepentido. ¿Qué tú tienes que hacer? Tienes que perdonarlo y tienes que reconciliarte nuevamente con él. Tienes que perdonarlo y reconciliarte. Porque si tú no demuestras una reconciliación, o sea, volver los lazos de nuevo de padres e hijos, ese amor nuevamente, que él entienda que la corrección es parte del amor que le tiene, que él entienda que los padres no son enemigos. No es que tú le das una paliza y le dejaste ahí tendido en el suelo y te vas. No, eso no es corrección. Cuando tú ves que ha habido una corrección de la conducta del hijo, tiene que haber una reconciliación, un perdón y una reconciliación. Les pregunto yo, ¿cómo trabaja Dios? ¿Dios te castiga nada más? ¿Dios te castiga y te desecha y te deja ahí? Dios está esperando que tú te arrepientas. Claro, tú te arrepientes, ¿y qué hace Dios? Nuevamente te abraza con su amor, porque ya has entendido lo que estaba mal y has corregido lo que estaba mal. Esa es parte de la corrección, esa es parte de la formación. Dios no te desecha, Dios no te desecha, y Dios no te dice, te cierro la puerta, nunca más. No. Dios corrige por amor, y una vez que haya la corrección, Dios nuevamente te abraza. Ese debe ser, es como el hijo pródigo, ¿no es cierto? El hijo pródigo se fue, pero regresó y arrepentido, ¿no es cierto? Hubo una corrección, entonces ¿qué hizo el padre? Lo abrazó y le dio nuevamente la posición de hijo, ¿verdad? Entonces el padre tiene que darle lugar al hijo que se merece cuando el hijo ya haya tomado la corrección necesaria. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no te vas a pelear con tus hijos o no vas a corregir a tus hijos y dejarlos nada más y que pase el tiempo, No es así. Tiene que haber perdón y reconciliación. Y para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento, obviamente, ¿no es cierto? Y corren a abrazarte de nuevo. Tú dices, no, estoy enojado contigo. Pero si tú ya ves que cambia, tú no puedes decirle, no, todavía estoy enojado. ¿Te das cuenta? Entonces por eso la corrección no debe ser basada en ti, debe ser basada en el niño, en la persona que está siendo corregida, no en ti. Por eso, no, estoy enojado contigo. Y ya te pide perdón, ya se arrepiente. No, sigo enojado contigo. No, pues eso no es corrección. Ahí el que necesita ser corregido eres tú. Y Dios te va a corregir. No, porque la corrección debe ser basada en el individuo que cometió el error. Y ya, si ya se arrepintió y ya cambia su conducta, entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Reconciliarte nuevamente. ¿Sí? Perdonar y reconciliarte. Es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios nos enseña, mis hermanos. Con esto quiero decir, mis hermanos, que cuando tú corrijas a tus hijos, no rompas los lazos familiares que hay con ellos. O sea, que el hijo nunca te llegue a ver a ti como un enemigo, como alguien contrario a ti. No. Él siempre tiene que verte como padre o como madre y tiene que saber que tú le amas tanto y que por ese mismo amor tú le estás corrigiendo, porque le amas. Dios al hijo que ama corrige y azota al que toma
por hijo, dice su palabra. Amén. Miren ustedes, es parte del amor de Dios. No puede haber corrección sin amor, y no puede haber amor sin corrección tampoco. Amén. Por eso estas palabras estarán sobre tu corazón, por si acaso hay algún padre o alguna madre que no le gusta dar con vara al niño cuando se porta rebelde. No, sobre tu corazón, tienes que hacerlo, dice, porque si no entiende a palabras, tiene que a través del dolor por lo menos tiene que entender, pero tienes que corregirlo y no va a morir. Eso quiere decir que no le vas a dar hasta cansarte, ni hasta dejarle medio muerto, porque ahí sí va a morir. No morirá, dice, corrígelo con sabiduría. 10. Esto es algo importante, mis hermanos. Nunca corrijas o castigues a tus hijos con ofensas. Nunca los ofendas, nunca los humilles. Presten atención. No los humilles, no les hables malas palabras, no trates de destruir su moral, porque la corrección no está enfocada a eso. Ustedes han visto padres con malas palabras a los hijos, o madres decir, ve qué pareces, mira cómo estás. ¿Te das cuenta? Entonces hay humillación de por medio, y eso no es corrección. Si tú le vas a corregir, le vas a decir, mira, no hagas esto. Si vas a tomar un punto de referencia, toma la palabra de Dios y dile, no hagas esto porque Dios nos dice así. Pero no humilles. He visto madres decir, ve que pareces prostituta, les dicen a las hijas. O padres que dicen, ve que pareces con esos pelos, esa barba, y empiezan a insultar. Y padres que peor con malas palabras tratan a sus hijos. ¿Habrá corrección ahí? No hay corrección. Eso más bien hace que el hijo se revele más. A las minifaldas, entonces más arriba me pongo. ¿Sí han visto ustedes cómo son los jóvenes? Cómo éramos nosotros mismos cuando... Personalmente a mí en la iglesia siempre me atacaban por peinarme con los pelos parados. Siempre. Hasta del púlpito el pastor, y esos pecadores que andan con los pelos parados. Y entonces, ¿saben qué hacía yo? Como estaba con un amigo, vamos a pintarnos el pelo, decía. De morado todavía. y con los pelos morados ahí. Y más nos atacaban y más nos metíamos en eso, porque no había una corrección sabia. Pero si tú le corriges y le dices, mira, la Biblia nos dice esto, y mira, yo te amo, yo quisiera verte así, es otra manera de corregir. Pero si tú recurres a la humillación, a las malas palabras, a bajar la moral de tus hijos, lo que vas a producir es rebeldía. Amén. Vas a producir rebeldía, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Cuando los hijos son grandes, muchos padres, los hijos le presentan a la novia, a la futura esposa, y muchos padres dicen, ve que parece esa mujer, y empiezan a ponerle un montón de... Igual, se empecinan más todavía. No, hay que ser más sabios, mis hermanos. No puedes recurrir a la humillación, ni a querer bajar la autoestima. Abran sus Biblias en Efesios 6:4. Nunca humilles a tus hijos, no los insultes, no recurras a malas palabras, no insultes su dignidad y no provoques a ira a vuestros hijos. Vamos a analizar ese versículo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amén. Alguien ayúdanos leyendo, por favor, Efesios 6:4. En la disciplina y amonestación del Señor, no provoquen a ira a vuestros hijos. ¿Cómo tú provocas a ira a tus hijos? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no tengo que llamarle la atención? No, porque muchas veces entendemos eso, que haga nomás porque yo no puedo decirle nada. No provoqué a ira a vuestros hijos. No quiere decir eso. Quiere decir que no ofendas a tu hijo, no lo maltrates psicológicamente, no lo humilles, porque cuando tú humillas a tu hijo, eso produce ira. Eso produce resentimiento. Amén. Si tú vas a corregir, hazlo por la necesidad de corregir su conducta, pero no recurras a la humillación. Yo creo que está más que entendible esto. Amén. El humillar a nuestros hijos hará que se empecinen más por hacer lo que nos desagrada, solo por el simple hecho de vengarse o de responder a esa humillación recibida. Consejo número 11. Esto es algo también importante. Nunca castigues, estoy hablando de corregir o castigar a tus hijos delante de otras personas. Hazlo a solas. Miren, qué terrible es esto, mis hermanos. ¿Han visto ustedes el caso de los padres que van al colegio y delante de los alumnos, delante de los compañeros, le cogen y le bajan y le dan? He visto casos de pastores que ahí en la iglesia, delante de todos los hermanos, cogen y le dan con la correa a los hijos. Bueno, si alguno de ustedes cree que es bueno, sígalo haciendo, pero la palabra de Dios no nos enseña eso. No hay corrección en la humillación, es otra forma de humillar a tu hijo. No hay corrección en la humillación.
Busca un lugar a solas y corrígelo a solas. Y a nadie más le interesa, mucho menos a gente desconocida, ¿verdad? Hazlo a solas. Un día estábamos comiendo, y el padre al hijo le dio una bofetada en la cara, porque dijo o hizo algo. ¿Qué daba ganas? Daba ganas de levantarse y salir de ahí. Fue tan incómodo y ese muchacho sintió tanta vergüenza que después ya no quería ni ir a la iglesia siquiera ese muchacho. ¿Te das cuenta? O sea, psicológicamente, ponte a pensar, lo que tú estás provocando es en el corazón de tus hijos. No solo es el hecho de que tú te desahogues, es el hecho de que lo que tú vas a provocar a largo plazo en el corazón y en la mente de tus hijos. Vamos con el siguiente consejo, mis hermanos. 12. Esto es lo más importante, mis hermanos, y si tuviera que decirles algo, les diría esto de aquí, este punto de aquí. Si tuviera solo que decirles un consejo, les diera de aquí. Recuérdales siempre que algún día le van a dar cuentas a Dios. No solo te rinden cuentas a ti, sino que hay un Dios por encima de ti, a quien le van a dar cuentas, a quien le van a rendir cuentas. Recuérdales siempre. Al levantarte, al acostarte, cuando tú te despides de ellos, cuando les das permiso para ir a una fiesta, cuando les das permiso de ir con sus amigos, recuérdales que deben cuidar su conducta porque ellos van a dar cuentas a Dios. Y que ellos tengan en su mente siempre eso. Tengo que dar cuentas a Dios. Dios me está viendo, Dios está mirándome, ¿qué estoy haciendo yo? Le voy a dar cuentas a Dios. Abran sus Biblias en Eclesiastés 11:9. Amén. Miren ustedes lo que dice sabiamente Salomón, pero entiendan que tienen que darle cuentas a Dios de todo lo que hagan. Duro, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo Salomón. Vivan como quieran ustedes o como ustedes piensen que está bien llevar sus vidas, pero entiendan que algún día le van a dar cuentas a Dios. Eso es lo más importante que debe estar en el corazón de nuestros hijos. Que tú desde chiquitico le digas que le tiene que dar cuentas a Dios. No solo a ti como padre, sino también hay un Dios que le va a pedir cuentas. Cuando son grandecitos, cuando son jóvenes, te vas con tus amigos, ten cuidado porque tú le vas a dar cuentas a Dios. Y por último, para terminar, Efesios 2:10. Recuérdale siempre a tu hijo desde pequeño que él fue creado por Dios y que es un instrumento en las manos de Dios. Y aunque él sea profesional, aunque sea una persona exitosa, recuérdale siempre que tiene que estar pendiente al llamado de Dios. Que tal vez estando en su profesión, si Dios decide llamarlo a servirle, tiene que hacerlo. Porque es el mismo Dios que le llama, es el mismo Dios que le sustenta. Y es el mismo Dios que le guía. Enséñale siempre que en su mente tiene que estar servir a Dios de alguna u otra manera. Puede estar trabajando y puede servir a Dios también. Lo malo sería que tú te dediques solo a tu trabajo y nunca sirvas a Dios. Eso sería lo malo. Dios te hizo y Dios preparó algo para ti. Y es lo que tú tienes que hacer. Dios te creó y Dios tiene un plan para tu vida. Desde pequeñito, desde chiquitico. ¿Saben por qué los hijos se crían y se van al mundo? ¿Saben por qué? Porque los padres se interesan más en que sus hijos se preparen académicamente y descuidan la preparación espiritual de sus hijos. Descuidan completamente la preparación espiritual. No se interesan, es más, ni les importa que sus hijos se preparen espiritualmente. Y no quiero ofender a nadie, mis hermanos, no piensen que les estoy ofendiendo. Estoy diciendo la verdad y lo que nos pasa a todos nosotros. Nos interesa que sean buenos profesionales, pero no nos interesa que conozcan más de las cosas de Dios. Y nos conformamos con ir de vez en cuando a la iglesia, a escuchar de vez en cuando por ahí una que otra cosa que dice el predicador. Pero nada más. Y de eso daremos cuentas a Dios. Y Dios te va a decir, ¿por qué no instruiste a tu hijo? No, pero mi hijo es abogado, ¿por qué no instruiste a tu hijo? Te va a decir Dios. No, pero mi hijo es ingeniero, ¿por qué no lo instruiste en mi camino? No me interesa que tu hijo sea abogado o ingeniero, te va a decir Dios, porque nada de eso se va a llevar al cielo. Allá no va a construir, si tu hijo es arquitecto no va a construir allá. Lo que Dios te va a decir, ¿por qué no lo instruiste en mi camino? ¿Por qué no lo instruiste? Pongámonos de pie, mis hermanos, pónganse de pie. Gracias te damos, Señor. En la búsqueda de querer corregir a nuestros hijos, lo que muchas veces hacemos es causar resentimiento, causar humillación.
causar separación, Señor, cuando la corrección nunca debe causar separación entre los hijos y los padres. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Pongad estas palabras sobre tu corazón. No importa nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos está la palabra de Dios. El obedecer su palabra, su bondad. Ayúdanos, Señor, aún en contra de nuestros sentimientos, Señor, a corregir a nuestros hijos en rectitud, Señor, y que ellos cuando crezcan no se vuelvan personas de este mundo, parte de este mundo. Qué triste, Señor, tener hijos exitosos, pero que no tienen en su corazón el deseo de servirte, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a no cometer esos errores, Padre. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escríbenos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.